Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Mi nombre es Gabriela Torres de Coronado. Asisto a Iglesia Benecer Zona 5, Ministerio de Benecer, y sirvo en el Departamento de Tesoros del Ministerio y Obreras. Quiero contarles un poquito de cómo el Señor nos trajo a mí y a mi familia a su casa y cómo ha sido el proceso en el que, aunque he permanecido en el Señor, nunca me he alejado, pero el Señor tiene procesos. Aunque estemos en la iglesia, nosotros tenemos que pasar procesos para llegar a quienes somos actualmente. Les voy a hablar un poquito de mi niñez. Yo nací en un hogar que no era cristiano. Mis papás se casaron siendo muy jóvenes y iban a ser yo, entonces se casaron. Estuvimos un tiempo viviendo donde una tía, pero el Señor les proveyó pues para comprar una casa propia. Era una casa muy sencilla, muy humilde, pero donde ellos podían estar solos, ¿verdad? Mi papá pasaba todo el tiempo trabajando. Su trabajo le demandaba mucho tiempo. Yo recuerdo en mi niñez que casi no lo miraba más que los fines de semana. No, cuando él llegaba yo estaba dormido o a veces no llegaba y no tenía mucha comunicación con él más los fines de semana. Y yo anhelaba los fines de semana para poder estar con mi papá. Entonces yo crecí con mi mamá. Mi mamá pues era joven y era una persona que en su niñez sufrió de abandono de parte de sus papás. Creció con un familiar, entonces ella no, en ese momento no era un poquito fría conmigo, o sea, me trataba un poquito fría por la situación, ¿verdad? Que ella fue tratada de la misma manera. Entonces crecí, yo era muy tímida cuando era pequeña. Con mis papás había muchos problemas porque mi papá, en el ambiente en que se movía en el trabajo, era un ambiente muy, muy pesado. Él llegaba tomado, o sea, los fines de semana, los viernes ya sabíamos de que él no llegaba, sino se aparecía hasta el fin de semana. Llegaba tomado, también otras veces drogado. Entonces tenía muchos problemas con mi mamá y yo recuerdo que siendo pequeña pasaba una parte del tiempo en la casa, pero otra parte mi mamá se iba de la casa por los problemas que tenía. Entonces resultábamos yéndonos donde una abuelita, una tía, y después pues mis papás la iba a buscar, regresábamos a la casa, y así sucesivamente, ¿verdad? Así pasó mi niñez, que nos íbamos de la casa con mi mamá huyendo de los problemas de la casa con mi papá y regresando. Entonces fue un hogar como inestable, ¿verdad? Para una niña pequeña. Entonces yo crecí pues con mucha timidez. En el colegio era una niña muy, muy tímida. Mi papá, por tratar de darnos siempre lo mejor, pues nos puso en un colegio donde no estábamos el nivel social en el que los demás niños estaban. Entonces yo recuerdo que por ejemplo, mis uniformes ya me quedaban chiquitos, ¿verdad? Y no había dinero para comprar. Siempre a la hora de los exámenes me sacaban porque mis papás no habían pagado el colegio y cosas así, ¿verdad? Entonces éramos muy humildes a comparación de los colegios donde estudiábamos. Recuerdo que mi primera experiencia con el Señor fue siendo muy pequeña. Estaba en primero primaria. No conocíamos ahí todavía al Señor. Pero recuerdo que había una niña que no le mandaban refacción. Mis papás, pues mi papá se mataba por nosotros, ¿verdad? Por mí en ese momento, porque era hija única. Entonces, a mí sí me mandaban refacción, pero como era muy delgadita, casi ni comía. Entonces, ella siempre pedía que le regalaran refacción y que le regalaran agua. Y como a mí me mandaban, yo le daba, ¿verdad? Pero los demás niños la hacían por un lado. Estudiaba en un colegio solo de niñas. Y en esa oportunidad, pues, yo siempre le daba mi comida y todo, yo sí era amiga de ella. En esa oportunidad estaba de moda la hepatitis. Entonces, esta niña se enfermó y se puso muy grave porque recuerdo que fue esa hepatitis donde por tener contacto con algún alimento o tomar del mismo vaso de otra persona, pues se contagiaba. Entonces, al parecer, una niña le dio a ella y las dos se fueron graves al hospital. Entonces a mí me llamaron y me dijeron de que porque miraban que yo compartía con ella y yo le daba de mis mismos trastes, que pues que nos iban a hacer exámenes y así mi mamá me dijo, ¿verdad? Que me iban a llevar donde el doctor porque posiblemente estaba enferma. Y yo escuché una voz dentro de mí
que yo sabía, yo era pequeña, pero yo sabía que era el Señor. Y me dijo, por cuanto has compartido con el necesitado, me has agradado. Y por eso no te va a venir ninguna enfermedad. Entonces yo estaba segura de que no me iba a venir ninguna enfermedad. O sea, siendo tan pequeña, tenía la certeza en mi corazón de que era el Señor. Yo sabía que era el Señor. Nosotros pues no íbamos a ninguna iglesia. Mis papás eran aparentemente religiosos, pero era de que decían que eran religiosos, pero en realidad no iban a ninguna iglesia. Entonces eso sucedió, ¿verdad? Ese fue el primer encuentro que tuve con el Señor. Más adelante nació mi hermano y los problemas siguieron, ¿verdad? Con mis papás. Recuerdo que mi papá, por pagar tanto de colegios, por tal vez meterse a gastos y una mala administración, pues él ganaba su sueldo y nunca nos alcanzaba para nada. Recuerdo que una vez fuimos a visitar a una tía y no nos dejó entrar porque dijo que tenía una visita especial. Entonces ese día nos regresamos y después ella le habló a mi papá y le dijo que estaba con una mujer, que esa mujer no era bruja, le dijo. Ella no es bruja, pero ella ora por ti y hace que te vaya bien en el dinero, le dijo, y en todos tus problemas. Y como mis papás pues tenían muchos problemas de dinero, problemas entre ellos, mi papá tomaba, pues mi papá decidieron ir con esta persona. Ahí pues ya había nacido mi hermano y recuerdo que fuimos a un lugar, a una montaña, nos estacionamos, era terracería, nos estacionamos y solo mis papás bajaban e iban con esa señora, ¿verdad? Yo recuerdo que a mi papá le daban unas velas rojas. Entonces, un día a la semana, ella le indicaba qué día a la semana y ponía todas las velas así alrededor y le daba un listado con una oración que tenía que decirla, primero rezarla de arriba para abajo y luego al revés. Entonces mis papás estuvieron visitando a esa señora tratando de ver cómo había un cambio en su vida. Y recuerdo que eso nos trajo, pues obviamente estábamos metiéndonos en las profundidades de Satanás, entonces eso nos trajo pues más problemas. Y en una oportunidad pues leyendo mi papá la oración, recuerdo que mi mamá nos metía a un cuarto y le decíamos no pueden salir de acá, pero mi hermanito estaba pequeño, entonces él vino y se pasó dentro de las veladoras y todas las veladoras vinieron y se cayeron hacia él y le quemaron las piernas con la cera. Entonces, y empezó a agarrar fuego. Entonces mi papá, como pudieron, lo quitaron. Mi hermano se puso a llorar. No fue nada muy grave, ¿verdad? Pero apagaron el fuego y todo. Y mi papá dijo, no, esto definitivamente no nos va a traer nada bueno. Entonces tiró todo y dejamos de visitar ese momento a esa señora. Cambio de vida. Cambio de vida. Entonces mis papás estuvieron visitando a esa señora tratando de ver cómo había un cambio en su vida. Y recuerdo que eso nos trajo, pues obviamente estábamos metiéndonos en las profundidades de Satanás, entonces eso nos trajo pues más problemas. Y en una oportunidad pues leyendo mi papá la oración, recuerdo que mi mamá nos metía a un cuarto y le decíamos no pueden salir de acá, pero mi hermanito estaba pequeño, entonces él vino y se pasó dentro de las veladoras y todas las veladoras vinieron y se cayeron hacia él y le quemaron las piernas con la cera. Entonces, y empezó a agarrar fuego. Entonces mi papá, como pudieron, lo quitaron. Mi hermano se puso a llorar. No fue nada muy grave, ¿verdad? Pero apagaron el fuego y todo. Y mi papá dijo, no, esto definitivamente no nos va a traer nada bueno. Entonces tiró todo y dejamos de visitar ese momento a esa señora. Y así continuamos, ¿verdad? Con nuestro diario vivir, ¿verdad? Con problemas. Mis papás pues estaban a punto de separarse y hablaban de que mi papá se iba a ir por un tiempo, iba a seguir pasando dinero, pero que igual se iban a separar, ¿verdad? Cuando pues un tío nos empezó a invitar a ir a la iglesia y empezamos a venir a la iglesia, empezamos a asistir. Recuerdo que no se definían bien, entonces empezamos a ir a varias iglesias y en una de ellas fue aquí en Ebenecer Zona 5. Íbamos también a una Ebenecer que quedaba cerca de donde nosotros vivíamos, que era una zona roja, por cierto, ¿verdad?
y íbamos a otra iglesia y así estuvimos por un tiempo. Pero yo recuerdo que siendo muy niña, pues a mí donde me encantaba estar es acá en Ebenezer. A mí me mandaban al área de niños, me quedaba con mis papás en la alabanza y yo oía la alabanza y decía, qué bonito eso. Venía acá niños y a mí me gustaba mucho venir acá. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿cuándo vamos a aceptar al Señor? ¿Puedo pasar a aceptar al Señor? Y él me decía, no, espérate, vamos a pasar todos juntos, pero en su tiempo, me decía. Y empezamos a oír la palabra y la palabra pues empezó a traer una transformación a nuestras vidas. Y recuerdo que una noche mi papá nos dijo, hoy sí, me dijo. Y recuerdo esa vez pasamos los 4 con mi hermanito y mis papás a aceptar al Señor. Acaba de nacer mi hermana menor, pero estaba todavía bebé, entonces no estaba en esa oportunidad. Pasamos a aceptar al Señor y después nos bautizamos. Yo recuerdo que tenía como 8 o 9 años. Hay personas que dicen de que un niño no tiene la conciencia a esa edad para aceptar al Señor porque no saben lo que quieren. Pero les puedo testificar que yo siendo una niña, yo sí tenía la conciencia. Un niño sí tiene la conciencia para saber lo que está haciendo. Yo estaba muy emocionada, yo de veras amaba al Señor y me bauticé. Pero como estudiaba en un colegio religioso, pues recuerdo que teníamos una clase de religión y teníamos actividades religiosas cada semana. Y yo empecé a darme cuenta de lo que realmente era lo bueno y lo que era malo siendo tan pequeña. Entonces recuerdo que en algunas oportunidades yo me peleaba con las maestras porque empezaban a decir de que si queríamos pedirle algo a Dios teníamos que recurrir a una entidad religiosa, que esa era la única que podía llevarnos al Señor. Y entonces yo me paraba y yo les decía, no, eso no es así. La palabra dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo, porque eso era lo que me habían enseñado niños. Entonces yo a esa edad yo peleaba con ellas. También decían de que esa entidad religiosa era nuestro consolador, y yo les decía, no, es el Espíritu Santo nuestro consolador. Y entonces empecé a tener luchas, ¿verdad? Y bueno, las maestras no me querían, sí tenía muy baja autoestima, era muy calladita. Me sentía inferior estudiando ahí porque todos mis compañeros, pues, para vacaciones decían, que yo visité Disney y así, y yo, pues, no salía a ningún lugar, ¿verdad? Entonces siempre me sentí como inferior a todos en ese sentido. Y entonces le pedí a mis papás que yo ya no quería estudiar ahí. Entonces ellos me llevaron a otro colegio, y ese colegio, pues, en el que estaba anteriormente, era solo de mujeres, ahí era mixto. Pero por lo mismo que era muy calladita, pues teníamos problemas económicos. Recuerdo que nunca llevaba mis libros o mis libros fotocopiados, mientras que los demás, todos sus libros. Incluso cuando habían días que para actividades especiales había que ir de particular, yo inventaba de que no me acordaba y llegaba con el uniforme porque no me gustaba como que vieran mis ropitas sencillas cuando ellos llevaban mejores cosas. Entonces crecí así, sintiéndome siempre inferior a los demás y que no valía nada, ¿verdad? Y así pues empezamos a servir. El Señor definitivamente hizo un cambio en mi papá. Mi papá pues ahora es un gran siervo de Dios, igual que mi mamá. Le quitó los vicios que tenía, dejó de tomar, dejó de fumar. Empezamos a meternos a la iglesia y nuestra vida cambió. Pero en el transcurrir de los años, en nuestras vidas, aún siendo cristianos, el Señor nos hace pasar por procesos, porque dice la palabra que el Señor nos saca de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces es necesario pasar por ese proceso de transformación para desligarnos de lo que hemos aprendido y nuestros antepasados. Entonces recuerdo que yo me gradué, tenía un novio, yo sabía, ¿verdad?, lo de la doctrina y todo, pero este chico era de otra congregación, pero realmente no era de otra congregación. Sus papás eran cristianos, pero él no iba a ninguna, él no había tenido una conversión genuina en el Señor. Entonces yo empecé a andar con este chico pues varios años, ya empecé como a escuchar otro tipo de música, aún sirviendo dentro de la iglesia.
Y recuerdo que entré a la universidad, pero mi papá me dijo que me iba a pagar unos años de la universidad, pero se volvió a quedar sin trabajo. Entonces solamente me pagaba un año de la universidad. Entonces después yo tenía que ver de dónde sacaba, ya no me daban exámenes, entonces empecé como que a tener trabajos, pero la carrera que yo estaba estudiando no se podía trabajar y estudiar porque me mantenía mucho tiempo en la universidad y eran poquitos lapsos los que me daban para trabajar. Entonces aprendí a hacer uñas acrílicas, vendía tal cosa. Recuerdo que había una hermana de la iglesia que tenía un puesto en la terminal, yo me iba con ella a vender. Siempre como escondidas porque a mí me daba mucha pena no estar al nivel, otra vez al nivel de mis compañeros. Mis compañeros pues me invitaban a lugares, pero por la gracia de Dios yo nunca tuve ni dinero para entrar a una discoteca o incluso comprar algún vicio, alguna cerveza, porque yo siempre andaba sin dinero. Yo juntaba para la mensualidad con lo que ganaba, pero yo llegaba ahí sin comer. Muchas veces no había comida en mi casa, llegaba a la universidad sin comer. Recuerdo que hubieron veces que el Señor pues proveyó por medio de algunos amigos darme un plato de comida, porque yo sí llegaba sin nada. Y así pasaron los años. Y en la universidad uno regularmente tiene que sacar sus cursos que ha pasado en el año, pero yo nunca tenía dinero para eso. Entonces nunca lo saqué. Ya cuando estaba en mis últimos años, decidí sacarlo y me encontré con la sorpresa de que una catedrática de un curso muy importante, yo estaba estudiando arquitectura, que era el curso principal, no me puso la nota en el segundo año. Entonces prácticamente cuando llegué, todos los años y todo el esfuerzo que había hecho, todo lo que me había costado para la universidad, todas las idas y todo, se había tirado totalmente a la basura. Entonces prácticamente es como que si yo no hubiera pasado nada, porque esa nota se había perdido. Entonces yo empecé como a frustrarme, porque decía, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Eso no le pasa a nadie, nunca había oído algo así, solo me pasa a mí. Y recuerdo que iba con la catedrática y me decía, sí, es que ahí voy a buscar las cosas porque no tengo registros suyos de nada, o me cambié de casa y los perdí, y así. Entonces ella no tenía tampoco cómo demostrarle al decano que yo sí había estudiado ahí todo ese tiempo. Entonces empecé a frustrarme, dije, me voy a salir, ya estaba ya en lo último, pero dije yo, voy a salir porque igual estoy estudiando y perdiendo mi tiempo. Cambio de vida. Cambio de vida. Perdido. Entonces yo empecé como a frustrarme, porque decía, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Eso no le pasa a nadie, nunca había oído algo así, solo me pasa a mí. Y recuerdo que iba con la catedrática y me decía, sí, es que ahí voy a buscar las cosas porque no tengo registros suyos de nada, o me cambié de casa y los perdí, y así. Entonces ella no tenía tampoco cómo demostrarle al decano que yo sí había estudiado ahí todo ese tiempo. Entonces empecé a frustrarme, dije, me voy a salir, ya estaba ya en lo último, pero dije yo, voy a salir porque igual estoy estudiando y perdiendo mi tiempo. Entonces salí, busqué trabajo, no encontraba trabajo en ningún lado. Empecé a buscar de lo que había estudiado y definitivamente las puertas se cerraron. Empecé a ver a otros lugares, ¿verdad? Busqué de mesera, buscaba en todos lados y en todo lugar me decían o no da la talla o está descalificada o sobrecalificada. Entonces, en ningún lado encontraba trabajo. Aquí en la iglesia pues tuve unos problemas también con unos amigos y estaba en disciplina. Estaba metida en unos problemas y alguien que era mi amiga empezó a hablar mal, entonces ya todos me miraban mal, también venía a la iglesia y a raíz de todo eso pues empecé a caer en depresión. Yo recuerdo que yo en las noches deseaba morirme, yo le oraba al Señor y habían veces que yo cruzaba la calle y algo me decía, tírate porque no vales nada. Pero yo sabía que eso no era agradable al Señor, entonces decía, no, yo no. Y yo recuerdo que ya ni dormía en las noches porque lloraba y le pedía al Señor, quítame esta tierra, no sirvo para nada, desde pequeña nunca serví para nada.
quítame de aquí de donde estoy porque no tengo valor. Y le rogaba al Señor que me quitara la vida. Y mis papás no sabían nada de eso, ¿verdad? Mis papás pues estaban desentendidos de mi situación, estaban enfocados en ese tiempo en mis hermanos. También estábamos pasando una situación económica muy mala. Entonces yo no tenía absolutamente nada más que agarrarme de la mano del Señor. Eso era lo que me sostenía cuando venía a la iglesia. Eso era lo que me daba fuerzas. Este novio con el que cortamos por un problema, pues yo decía, no tengo a nadie. Y el Señor habló a mi corazón y en una oportunidad, también cuando estaba en una actividad de la iglesia, vino una hermana y me dijo, empezó a orar por mí, empezó a reprender porque me dijo que había una entidad que se llamaba depresión que todas las noches entraba a mi habitación y me azotaba. Y ciertamente eso era lo que yo estaba pasando. Era una depresión y era una entidad que atacaba mi vida con ganas de morirme. Y en una oportunidad, pues, el Señor me dijo, ¿verdad?, de que me había llevado al desierto para que aprendiera a depender de Él. Y dice la palabra, me la llevaré al desierto y ahí hablaré su corazón. Pero cuando escudriñamos esa palabra desierto, porque en la Biblia aparecen 21 tipos de desierto, pero esa palabra es soledad. Y yo literalmente estaba en una soledad, estaba en una depresión y en una soledad muy grande. Pero recuerdo que un día le dije al Señor, Señor, yo ya no puedo más, quítame la vida porque yo ya no puedo más, yo ya no puedo. Y el Señor me habló y me dijo, te traje aquí para que aprendieras a depender de mí y para que aprendieras qué es el fracaso. Pero te digo desde este día yo te voy a levantar y te voy a mostrar qué es el éxito. Y así fue. Saliendo ese día de la iglesia, al siguiente día me llamaron de 2 trabajos. Fue algo que de veras es algo sobrenatural. Hasta podía escoger qué trabajo agarrar, ¿verdad? Y empecé a trabajar. El Señor empezó a hacer una transformación y una restauración en mi vida. Me sacó esa depresión que tenía. Sirviendo, pues encontré a la persona con la que ahora es mi esposo, que es un siervo del Señor también. Y el Señor hizo eso en mi vida. Y pasaron los años y cuando yo regresé a la universidad a tratar de solucionar ese problema otra vez, logré solucionarlo, pero cuando yo llegué me dijeron, el pensum le alcanzó, entonces de todos modos aquí no podemos hacer nada por usted. Y yo me fui pues muy decepcionada, ¿verdad? Pero el Señor tenía una promesa para mi vida y el Señor estaba haciendo su obra y muchas veces nosotros queremos las cosas de una manera, pero el Señor tiene preparadas otras. Recuerdo que yo siempre quise tener una empresa y emprender una empresa. Y en una oportunidad ya casada, trabajando, mi esposo había estudiado lo mismo que yo. Me quedé sin trabajo y el Señor me habló para que empezara a buscar empresas y empezara a buscar clientes. Y yo recuerdo que acompañaba a mi esposo al trabajo y pues yo iba a dejar así papelito, mandamos a hacer unos trifoliares y cosas de publicidad, le pusimos nombre a la empresa y empezamos a agarrar clientes. Yo decía, Señor, pero ¿cómo va a ser posible? No tenemos experiencia. Y entonces lo que hacíamos es agarrar de las cosas que habíamos hecho en una empresa los dos y juntarlas. Y el Señor sobrenaturalmente, cosa que no esperaba que pasara, el Señor nos abrió puertas y formamos ya una empresa formal. Y el Señor es tan lindo porque me permitió hacer eso sin estar graduada. Entonces a mí siempre me decían arquitecta, sin serlo. Y dice la palabra que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Más adelante, con el tiempo, pues logré que una universidad agarrara esos cursos y me pudieran graduar. En el año de la recuperación también logré sacar pues una licenciatura también en administración. Y el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido bueno. Y muchas veces nosotros nos encontramos en procesos aún estando en la iglesia. Pero el Señor tiene algo para nosotros, porque a la iglesia no llegamos porque seamos perfectos, sino que vamos hacia adelante, ¿verdad? De gloria en gloria. Y el Señor ha sido muy bueno. Les puedo testificar que hasta aquí el Señor nos ha sostenido, el Señor ha sido fiel. Y creo que lo que el Señor permitió en mi vida es poder testificar que no es un título, precisamente, aunque el título es muy importante, pero las cosas que hacemos no es porque tengamos un título o seamos inteligentes, sino que es porque a Él
tiene misericordia de nosotros y a Él le ha placido serlo así. Dice la palabra que lo más vil y menospreciado de esta tierra, Él escogió para avergonzar al sabio. Y soy testiga de que eso pasó en mi vida, porque siendo yo nadie, sin tener un título universitario, el Señor me ha llevado a estar delante de gerentes, de gente de dinero, ¿verdad? Empresarios. Y en su misericordia, pues me permitió terminar esta carrera hermosa. Y quiero animarlos, pues si ustedes han tenido alguno de estos problemas, si han tenido depresión, el Señor puede sacarlos como me sacó a mí. Si ustedes piensan que no son nada para el Señor, lo más menospreciado, lo que la gente y el mundo ve inútil, el Señor utiliza para mostrar su gloria y su poder. Bendiciones. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.